plana. John Davis es el secretario de la Sociedad de la Tierra Plana. Él es uno de los responsables de la sociedad. Está al frente de una numerosa comunidad de personas convencidas de que la Tierra, lejos de ser una esfera, tiene una forma de enorme moneda. La Tierra es un disco. Esta es la idea más aceptada entre los terraplanistas, dice Davis a este periódico. Llevamos mucho tiempo promoviendo una idea del mundo según la cual este sería como aparece en el mapa que se ve en el emblema de la ONU, con el Polo Norte en el centro y la Antártida como círculo de hielo que cubre todo el borde. Los terraplanistas suelen ver la Antártida, en lugar de como el continente de 14,2 millones de kilómetros cuadrados, como un inmenso muro de hielo circular de 45 metros de alto. La Antártida es para ellos la última barrera. Es un lugar donde se corre un peligro de muerte. La Tierra es un disco plano que se mueve hacia arriba en el espacio rodeado de un muro de hielo. Unos piensan que el mundo termina ahí, otros creen que hay más tierra por descubrir tras ese muro. Ese movimiento hacia arriba del disco terráqueo explicaría lo que se reconoce habitualmente como fuerza de gravedad. El Sol y la Luna, más pequeños y solo iluminan en parte el plano. Yo no considero que sea verdad cuanto se muestra como pruebas de que la Tierra es esférica. Cuando uno mira de cerca las pruebas que se presentan, las fotos tomadas desde el espacio, por ejemplo, uno ve que son imágenes fabricadas en ordenadores, dice Davis. El Sol y la Luna son cuerpos mucho más pequeños de lo que se dice. El Sol ilumina parcialmente durante un tiempo y se mueve sobre la Tierra en círculos alrededor del Polo Norte. Vivimos en una especie de mesa cubierta por una bóveda celestial, que tiene un Sol y unas estrellas flotando muy cerca. Hay un polo en el centro y el resto de los continentes están esparcidos a su alrededor. Y al final de todo, hay unos confines que están cubiertos por una gran muralla de hielo. La idea de un planeta en forma de esferoide es una conspiración ideada por una élite dedicada al ocultismo y la masonería. El lanzamiento del cohete Falcon Heavy, de la firma SpaceX y las imágenes que el magnate compartió en sus redes, despertaron a los fans de esta teoría, quienes acusaron a Musk de usar un video falso. La gente que cree que la Tierra es una esfera porque vieron un automóvil en el espacio en internet, debe ser la nueva encarnación de es verdad porque lo vi en televisión. Es un argumento pobre. ¿Por qué deberíamos creer que una empresa privada comunicará la verdad? La Tierra es plana y circular, pero ¿qué hay del cielo? La Tierra está rodeada por una cúpula de cristal irrompible, atrás de ella están las estrellas y adelante de ellas sobre la cúpula hay un mar. El gobierno estadounidense hizo pruebas nucleares en la Antártida para poder destruir el borde de la misma, pero no tuvieron éxito y desde ahí se creó la famosa NASA. Investigadores japoneses han encontrado en la Antártida nieve de 1964 con una concentración de tritio, sustancia radiactiva, 500 veces superior a la normal, lo que atribuyen a 4 pruebas nucleares realizadas en 1963 por el país del norte en el hemisferio norte. Ello demostraría que la radiación de las bombas atómicas afecta a todo el planeta, cualquiera que sea el lugar de la explosión. Los científicos japoneses señalan, según el diario Mainichi, que la nieve antártica tenía una radiactividad normal antes de los años 60. El horizonte es plano. Al ojo humano la línea del horizonte es plana y si tomamos una foto al mar también lo veremos plano. Podríamos comprender esto, ya que somos demasiado pequeños y nuestro campo visual es limitado en comparación con la inmensidad total de la superficie del planeta. Pero la idea lógica sería que la curvatura del horizonte podría observarse a medida que nos elevamos del suelo, como cuando viajamos en avión, pero incluso desde un avión el horizonte permanece plano. También pasa lo mismo cuando los cohetes, que vuelan mucho más alto que los aviones comerciales, son lanzados a la atmósfera y llevan cámaras.
La superficie de la Tierra, a pesar de los casi 80.000 metros de altura, sigue viéndose horizontalmente plana en esas cámaras, y la circunferencia que vemos en algunas imágenes de video se deben al lente tipo ojo de pescado, que intencionalmente y por su naturaleza hace que el horizonte se curve de forma artificial. El tamaño del Sol. El comportamiento del Sol bajo ciertas observaciones hacen pensar, según los terraplanistas, que no es gigante como la ciencia oficial lo asegura, sino que es ligeramente más grande que la Luna. La razón por la que lo suponen es debido a ciertas observaciones en tiempo real. Una es el calor que el Sol desprende al estar en posición vertical, o sea a las 12 del mediodía, que es más fuerte en este punto, pero desciende mientras se aleja. Otra observación es que el Sol aminora su tamaño mientras se aleja en el horizonte, como si se estuviese trasladando sobre un plano. Otra más, la dirección de los rayos del Sol, son angulares al atravesar las nubes, deduciendo que si el Sol estuviese a una distancia mucho más distante, los rayos serían verticales y no angulares. El arco iris. El arco iris es un fenómeno donde la luz se descompone en el aire y solo ocurre en el exterior y no en lugares cerrados. Ejemplo, si se intenta hacer uno aparecer con luz artificial dentro de un gimnasio no ocurre. Solamente con la luz del Sol, como si aquella refracción replicara un domo. Un punto bíblico a observar es que Dios, luego del diluvio como promesa de no destruir otra vez a la humanidad, colocó el arco iris en el firmamento. La Tierra era plana para el mundo entre todas las civilizaciones anteriores al descubrimiento. Ciertamente en algo concuerdan los mayas, los asirios, babilonios, los egipcios, los chinos, los hindúes y por último los europeos en el medievo, todos creían que la Tierra era plana y no esférica. En los relatos de Enoch en la Biblia, se describe perfectamente la Tierra plana en este pasaje. La primera medición pseudocientífica que probaba que la Tierra era esférica la hizo Eratóstenes de Cirene usando una fórmula imaginaria, donde midió dos rayos de sol en diferentes ciudades, las ángulo y las dividió por el tamaño de estadios deportivos, dando como resultado un diámetro de 12.000 kilómetros y una circunferencia de 40.000 kilómetros, con un error de solo el 6% respecto a los datos actuales que aseguran que la Tierra es redonda. La fuerza de gravedad. Newton postuló la existencia de esta fuerza, y desde entonces el efecto de la gravedad se mide por newtons, como medida de peso. Aunque los científicos no pueden asegurar que la gravedad existe, se le considera crucial en el comportamiento de atracción de los astros. Según los terraplanistas, la fuerza de gravedad no existe y lo que realmente ocurre es que todo está afectado por la densidad de masa sobre los sólidos, líquidos y los gases, o sea que el agua, el aire y los gases son los elementos sobre los cuales se mueven y flotan los objetos con masa y peso y lo que empuja a los cuerpos hacia abajo es el magnetismo. Al igual que esta fuerza, es la que mantiene a la Luna y al Sol girando eternamente sobre la Tierra plana. El límite al que llegan los cohetes. Hay un consenso sobre la potencia de elevación de los cohetes que es observable. Sean cohetes de la NASA, militares, comerciales o privados, no importa la naturaleza. Después de los 100 kilómetros de altura, súbitamente pierden potencia y se destruyen, como si después de ello algún campo o densidad no les dejase traspasar la atmósfera. Resulta que después de superar los 100 kilómetros, los cohetes entran en un área densa, se suprime el sonido, como si estuviesen bajo el agua o dentro de un elemento pesado y la caída es lenta hasta que vuelven al umbral de regreso de los 100 kilómetros, o sea que todo esto ocurre antes y después de esa distancia. Los polos. Para una Tierra plana no pueden existir dos polos, sino el polo norte en el centro y el polo sur o la Antártida en sus confines o borde. Resulta que los gobiernos del primer mundo permiten el acceso al polo norte, siendo menos restringido que el polo sur.
Las Naciones Unidas hizo un convenio de naciones donde es prohibido explorar el Polo Sur, el cual se mantiene resguardado militarmente de forma permanente. Según los terraplanistas, el Polo Sur no es un polo, sino un muro helado que contiene los confines del planeta plano y que los gobiernos del primer mundo mantienen custodiados para evitar que se traspasen sus límites, exactamente donde nace aquel supuesto domo o cúpula en la cual está encerrada la Tierra plana. La Tierra plana es sostenida por un campo electromagnético. Según Tesla, la energía principal que mueve todo es el electromagnetismo y los terraplanistas se basan en este principio universal de la energía para plantear el funcionamiento del sistema energético que hace posible la existencia de la Tierra plana. Bajo experimentos de laboratorio actuales en superconductores, los gases y el electromagnetismo en sí explican cómo es posible un acoplamiento de leyes naturales que resuelven un ecosistema con vida dentro de un domo. Se resuelve con ello la existencia de las auroras boreales, y cómo la luna y el sol están suspendidos electromagnéticamente dentro del domo. Les dejo unas preguntas. ¿Por qué no hay fotos verdaderas de continentes? Y no me refiero a la estafa de las imágenes hechas por computadora. ¿Por qué no muestran la Antártida? ¿Y por qué hay tanto secreto? Porque si alguien quisiera terminar con esta teoría, sería todo más sencillo si mostrasen una foto veraz de la Tierra en el espacio, los continentes, etc., pero la ocultan. Si no hubiese algo para esconder y los gobiernos tuviesen razón, serían transparentes y dirían, gente, acá está la verdad. Pero no la tienen y deben cubrir la verdad con mentiras.